mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por más de 3 horas con autoridades de los Estados Unidos para tratar varios temas, entre ellos la violencia, el tráfico de drogas y por el caso de los estadounidenses secuestrados en Tamaulipas, 2 de ellos asesinados por una célula del crimen organizado allá en este estado del norte del país. Es que la situación de violencia, de inseguridad en México ya alcanzó tal nivel que el Congreso de los Estados Unidos pidió intervenir con sus Fuerzas Armadas a México para atacar a los cárteles aquí en nuestro país, en el territorio nacional. Como respuesta, el presidente López Obrador dijo que no va a permitir que ningún extranjero intervenga en el territorio nacional para el combate al narcotráfico. No ha sido esta, sin embargo, la primera vez que el presidente López Obrador pues se enfrasca en discusiones con republicanos. Anteriormente entró en disputa con los legisladores Ted Cruz y Marco Rubio, a quienes retó a presentar pruebas de que él protege a dictadores y a narcotraficantes. En fin, sube de tono la relación México-Estados Unidos, primero por lo comercial, con todas estas consultas que están abiertas en el marco del TEMEC, este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y ahora por el tema de la seguridad, que siempre ha sido un asunto, la seguridad fronteriza, los cárteles, la droga, las extradiciones de los grandes capos del narcotráfico, lo que sucede ahora con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, a quien ya fue acusado en Estados Unidos por varios cargos que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico en México. Y bueno, pues ahora esta idea de que México pues sea declarado como un país que tiene a cárteles de la droga, que son terroristas. Está todo este asunto y además pues hubo una larga plática con esta responsable de las drogas, del fentanilo en específico en Estados Unidos, con el presidente López Obrador. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le decía, se reunió con Liz Sherwood Randall, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le decía, encargada específicamente ahora sobre este tema del contrabando de fentanilo que está matando a muchos estadounidenses. Más de 120,000 personas han muerto en Estados Unidos por el consumo de drogas que traen fentanilo. Y también estuvo Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, allí donde despacha y vive el presidente López Obrador, y se abordaron temas como el combate al fentanilo, el tráfico de armas y la decisión del presidente Joe Biden de respetar la soberanía de México, porque si bien los republicanos en el Congreso están proponiendo iniciativas para que intervengan sus Fuerzas Armadas, pues en la Casa Blanca dice, nosotros no tenemos la intención de que intervengan o de darle entrada a todas estas iniciativas de los republicanos. Ciertamente el tema también se está politizando allá en Estados Unidos. Entre los acuerdos a los que llegaron los funcionarios estadounidenses con los mexicanos fue iniciar una campaña binacional para combatir el consumo del fentanilo. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que será el esfuerzo más grande que se haya hecho en la historia de ambas naciones para brindar información sobre los efectos de esta droga a los jóvenes y a las familias. Este viernes el presidente López Obrador dará a conocer más detalles sobre esta campaña en su conferencia matutina. Otro acuerdo al que se llegó fue el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como la contraparte de Liz Sherwood Randall para el seguimiento del entendimiento bicentenario, este acuerdo en materia de seguridad y de cooperación entre México y Estados Unidos. Y por cierto, el presidente Joe Biden le pidió al Congreso estadounidense un presupuesto de $345 millones para implementar equipo de detección y nueva tecnología para el decomiso de drogas sintéticas, en particular esta del fentanilo en la frontera con México. Y mientras tanto, el presidente López Obrador arremetió contra los senadores republicanos por la propuesta de combatir a los cárteles mexicanos con el ejército de los Estados Unidos, declararlos terroristas y entonces poder intervenir como lo han hecho en otros países, en Afganistán y en muchos otros. Advirtió que México hará campaña contra ese partido, contra los republicanos, y pues esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. De una vez fijamos postura
nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Bueno, más tarde el congresista republicano Dan Crenshaw, quien fue promotor de esta iniciativa de la que ahora se queja el presidente López Obrador, le respondió al presidente mexicano y criticó que el mandatario comenzara una campaña en su contra y cualquiera que quiera apuntar hacia los cárteles mexicanos. Dijo que la campaña debería de ser en contra de esas organizaciones criminales y no de los estadounidenses que buscan ayudar a combatirlos. Ante todo esto, el canciller Marcelo Ebrard rechazó que exista una tensión realmente entre México y Estados Unidos en la relación bilateral. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Todas las incautaciones de fentanilo que se hacen en México, si no se hubiesen hecho, esas pastillas estarían hoy o habrían causado, no digo cientos, miles de muertes en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? No hay tal tensión con Estados Unidos y esto. El tema llegó también al Senado de la República. Allí el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, calificó la postura de los congresistas republicanos como excesiva, grosera y que rompe las reglas de la diplomacia y del respeto a la soberanía de un país. El senador Alejandro Armenta acusó que los congresistas estadounidenses que sugieren invadir México están ligados a la venta de armas y al negocio de la guerra. El presidente de la mesa directiva del Senado consideró que el interés de algunos legisladores republicanos es personal y no para combatir el crimen organizado o la venta de fentanilo. El problema del flujo de sustancias de fentanilo es responsabilidad de la industria armamentista estadounidense y de los probables congresistas, socios, accionistas de la industria militar. Así de claro. El senador poblano encabezará un movimiento de migrantes en Estados Unidos para protestar contra esta propuesta. Reafirmó que la economía de Estados Unidos se puede paralizar sin el trabajo de los migrantes mexicanos. Yo iría concretamente a hablar con mis amigos en Nueva York, New Jersey, Pasay, Chicago, Houston, Las Vegas. O desde aquí les enviaría mensajes a mis paisanos. Para que no voten. Para que sancionen moralmente a quienes pretenden, a quienes no les bastó con arrebatarnos la mitad del territorio nacional. El morenista estará atento ante una posible reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos. Reiteró que México no es un país subordinado, sino que hay colaboración y respeto entre ambos países. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por cierto, concluyeron los estudios forenses de los 2 estadounidenses que fueron secuestrados y asesinados en Matamoros, Tamaulipas, por lo que los cuerpos ya fueron entregados a las autoridades de los Estados Unidos. José Guadalupe N., quien fue detenido en un cuarto de madera mientras custodiaba a estos 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados, fue trasladado este jueves a un penal de Tamaulipas. El operativo fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Y policías investigadores, junto con personal de la Comisión Nacional Antisecuestros, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron una ambulancia y una clínica que fueron usadas para dar atención médica a las víctimas mientras permanecían privadas de su libertad. Pues cada vez más frentes abiertos entre el gobierno mexicano y Estados Unidos. Ya el presidente López Obrador tenía tiempo que comenzó pues con varias críticas
referentes a varios asuntos de corte internacional en materia de injerencia de Estados Unidos en la política extranjera, bueno, en la política de algunos países de Latinoamérica, ¿no? El caso de Perú, más recientemente, el caso de Cuba y algunos otros casos importantes que, bueno, el presidente López Obrador quiere ser este líder social de la izquierda de la América Latina, que, bueno, pues más allá de eso, de esa intención que tiene el presidente López Obrador, pues ha habido ya varias discrepancias con los Estados Unidos y ahora quizá es el momento pues, más complicado, más delicado para la relación bilateral, aunque lo niegue el canciller Marcelo Ebrard, porque hoy en Estados Unidos se está viendo con mucha seriedad esta idea de que se catalogue, se considere a los cárteles de la droga de México como terroristas y entonces Estados Unidos, pues más allá de que pueda venir a invadir el territorio y a combatir a los cárteles en México, pues puede aplicar muchas otras acciones para buscar combatirlos, pero ya tratándose de personas u organizaciones terroristas, como ya le decía, ha sucedido en otras partes del mundo y Estados Unidos ha utilizado más que la fuerza en los países, pues la inteligencia y algunas otras cosas que tienen que ver incluso con presupuesto para combatir a quienes considera terroristas. En fin, el asunto aquí de fondo es que pues el presidente, alegando un tema de soberanía, pues obviamente no recibe bien estas iniciativas presentadas en el Congreso, los dichos de varios congresistas demócratas, pero la gran pregunta es, ¿y México qué está haciendo realmente para combatir a estos cárteles, para evitar que suceda lo que sucedió con los estadounidenses, con los 4 secuestrados y 2 asesinados, pero en general con todos, ¿no? Porque ahí, tratándose de Estados Unidos, ahí es el gobierno estatal, federal, la Guardia Nacional, todo el mundo fue a buscar a los estadounidenses tratándose de una mayor presión cada vez de nuestro vecino del norte, nuestro principal socio comercial además. Pero cuando se trata de los mexicanos, pues ahí sí hay miles o decenas o cientos de miles de desaparecidos y de asesinados. Y aunque no haya una guerra contra el narcotráfico, pues tenemos más muertos que con Felipe Calderón, que con Enrique Peña Nieto. Es decir, no está funcionando la estrategia y aquí la gran pregunta es, ok, que no venga Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga por un tema de soberanía, pero que el gobierno dé resultados, porque si no, estamos en el peor escenario, ni nos dejamos ayudar, ni México combate eficientemente al crimen organizado. Pues ahí está, o sea, el presidente que se envuelva en la bandera nacionalista está bien, que defienda la soberanía del país, pero que dé resultados en materia de seguridad porque no se están viendo.